Ahí está. Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, un día. Aquí estoy en otra postura. Hasta que hagas todo hablar del Kama Sutra, aún te quedan, ¿eh? Ya. Bueno, eso está más complicado. Bueno, pues ahí tenemos, mirándonos de frente, a Emili Cortavitarte. Y vamos a empezar con un tema que, bueno, alguna gente dirá, bueno, esto del 99 aniversario del asesinato del Noi del Sucre, es decir, de Salvador Seguí, pues ¿a quién le puede interesar? Yo creo que debía interesarle a mucha gente, pero tú mismo tendrás que comentar muchas cosas. Para empezar, Sí, siempre decimos que eres el presidente de la Fundación Salvador Seguí. Eh, ¿Quién era Salvador Seguí? Joder, qué pregunta. pues Mm. sí, pues fue un, yo creo que un sindicalista clave, anarcosindicalista clave, eh, en los años 10 y en los años 20 del siglo pasado. Es decir, ahora, bueno, como podéis imaginar, si estamos en el 99 aniversario, dentro de nada vamos a hacer el centenario y eso pues lo celebraremos un poquito más por todo lo alto, ¿no? Bueno, no celebraremos su asesinato, sino celebraremos la persona y lo que significó. Volviendo, sindicalista clave en esos primeros 20 años, especialmente entre el 10 y el 23 que él vivió, y secretario general de la CNT catalana, presidente del Ateneo sindicalista barcelonés, presidente del Sindicato de la Construcción, buen orador y bueno, y autor de algunas, actor de algunas de los momentos claves de la CNT en esa época, ¿no? Como por ejemplo podría ser pues, el Congreso de Sants de 1918, la huelga de la canadiense, el llamado posición o planteamiento político de la CNT de Zaragoza en 1922, etc. Pero un poco como estamos hablando del aniversario, si quieres, eso lo dejamos ahí, luego entramos en ello. Es decir, bueno, él es una persona, es un sindicalista clave en aquel momento que es asesinado por pistoleros de la patronal, un día como hoy del año 1923, donde se lo encuentran solo, acompañado de otra persona, de otro compañero que también morirá días después. Y bueno, lo que se estaba intentando con eso, no solamente con él, ¿no? Pero sí con él de manera más significativa, porque murió mucha más gente, pues era acabar con un movimiento obrero muy organizado. Es decir, un momento en que, acabada la Primera Guerra Mundial, en un momento en que la patronal catalana obtenía menos beneficios de los que había obtenido en los años anteriores, en los que se había enriquecido, decide cortarle la racha, cortarle el avance a la CNT, pues por la vía del asesinato, ¿no? Por la vía de la violencia y por la vía del asesinato. Yo creo que es importante que nos acordemos de Seguí, por un lado por todo lo que contribuyó, pero también porque nadie habla en este país del terrorismo patronal. Y existió un terrorismo patronal. Bueno, ¿Y existió y ha seguido quién existiendo. tendría que hablar? Porque nadie, no es cierto. Vosotros Quiero habláis, tú decir, hablas, hay sí, historiadores que hablan, la CNT, la CGT, sí. la Fundación habla del asesinato. ¿Quiénes son los nadie a los cachacas que no hablan? Bueno, me refiero que cuando en este país se habla de terrorismo, es un tema inducido, ¿no? Es Mm. decir, genéricamente le hemos dado una importancia, o se le ha dado, porque además interesaba una importancia a una determinada
unas determinadas actuaciones de tipo terrorista y nadie cree que estamos hablando de ese pistolerismo patronal de los años 20 que, bueno, finales del 10 y los años 20, pues que se llevó por delante a 300 y pico de personas. No estamos hablando de un tema menor. Bueno, entonces eso pues de la misma manera que no se sabe a ciencia cierta, aunque hay determinadas hipótesis al respecto, pues quién lo asesinó y también hay otras hipótesis al respecto de quién pagó. Pero bueno, es una cuestión que evidentemente a las policías y a los servicios de inteligencia de este país, no, de este estado, nunca les ha interesado seguir más adelante con ese tema, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos con esa situación. Entonces, yo creo que está bien recordar porque recordar siempre es positivo, ¿eh? Recordar las cosas que tienen que ver con la clase trabajadora también. Bueno, tengo un gato liándola por aquí encima. Pero hace un buen rato que está ahí, liándola. Déjalo Sí, estar todavía no le veis. a lo mejor el vídeo lo ven más por el gato que por lo que contamos. Deja al gato que... Bueno, Vale. pues eso. Entonces, en cuanto a... Bueno, tengo dos, que es que tengo uno al lado, que es el que no veis, y la otra que está detrás. Sí, la otra es la que la está liando. La otra es la que la está liando con... Sí, creo que quiere imprimir algo. Sí. Bueno, no nos entretengamos, bueno, lo que haga falta con los gatos, porque yo sé lo que tú aprecias a los bichos estos, pero habíamos quedado en que... Sí, en que hablamos un poco, si te parece, de cuáles fueron sus aportaciones, ¿no? Sí. Yo creo que hay una cosa muy interesante en él, pero que también está en otros de aquellos anarcosindicalistas de la época, como en Peiró, como en Pestaña y tal, que es, yo creo que vale la pena que lo saquemos, ¿no? Que es la autoformación que esta gente se procura a sí mismos, ¿no? En una época en que la posibilidad de simplemente de ir a la escuela le era negada a buena parte de la gente de la clase trabajadora, estos, entre ellos Seguí, que tampoco pueden acudir mucho tiempo, yo diría meses, ni tan solo años, ¿no? Meses dentro de algunos años, que acuden a la escuela y aprenden quizás lo básico, si tuvieran la suerte de que el maestro o la maestra que les atendió pues tuviera un cierto interés en ellos. Es una gente que se forma, ¿no? Y que se forma de una manera significativa. Es decir, es gente que en sus intervenciones están reproducidas o en sus escritos nos citan a otros sindicalistas de la época, nos citan a filósofos, nos citan a economistas, etcétera, y no citan por casualidad, citan, o sea, no es aquello de la ministra que dijo Saramago separándolo, ¿no? Y creyendo que era una mujer en vez de el escritor portugués Saramago, sino que saben de qué están hablando. Entonces, esa capacidad formativa a mí me parece muy, muy importante, muy significativa y muy de tener en cuenta, especialmente en un momento en que yo creo que hay mucha gente en el mundo sindical también y en la izquierda en general que opina que ya no tiene mucho más que aprender, ¿no? Que ya se sabe las cosas básicas y se sabe unos cuantos trucos y bueno, y el mundo de la política, ¿para qué quieres que te cuente, ¿no? El mundo de la política profesional, desde cómo se obtienen los títulos a cómo se va luego por la vida. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo no solamente de seguir, sino un ejemplo en conjunto de esta generación. ¿Cuál sería, desde el punto de vista sindical, qué es lo más importante que Seguí aportó en ese momento? Yo creo que fueron los sindicatos únicos, la idea del sindicato único, la idea y la práctica del sindicato único. Claro. Ahora viene la pregunta que te tengo que hacer. Sí.
porque teniendo en cuenta las nuevas generaciones, ya lo de sindicato les suena mal. Si encima vas a hacer una diferencia con sindicato único, vas a tener que explicarte mucho, querido historiador. Sí, sí, sí. Se entiende por sindicato único la estructuración sindical que consigue la CNT, primero la CNT en Cataluña y luego en el resto, ¿no? En ese congreso de Sants, pero que Seguí venía practicando anteriormente, luego vuelvo a insistir sobre el tema, que es juntar en un sindicato de sector a lo que antes eran sindicatos de oficio. Bueno, siempre pongo el ejemplo que es más sencillo de entender, y era que antes de que se construyera el sindicato único de la construcción, por ejemplo, de la CNT, en el año 18, pues esos mismos trabajadores y trabajadoras estaban agrupados en sindicato de yeseros, sindicato de paletas, sindicato de es decir, de la gente que trabajaba la madera, ¿no? De carpinteros, etc. Es decir, durante un tiempo, hasta esa época, la gente se organizaba por sindicatos de oficio, y en ese momento se dan cuenta, o antes, en el caso de Seguí, desde más o menos el año 15, él lo está practicando en el sindicato de la construcción de Barcelona, en un sindicato que funcionaba más como una federación porque iba agrupando a esos diferentes sindicatos de oficio. Él ya lo ve anteriormente, hacen una huelga en el año 15 que les resulta muy positiva porque iban todos a una, y entonces él, junto con otra gente que también tenía esa idea, pues acaban imponiendo este criterio que es aceptado cuando digo imponiendo quiero decir que lo presentan, lo debaten y se aprueba en ese congreso de 1918. ¿no? Eso es un paso sustancial, fundamental para el sindicalismo, porque mientras que las patronales se estaban organizando por sectores, lógicamente habían ido abandonando el criterio un poco de patronal, como te diría yo, un poco familiar, ¿no? De mi empresa y tal, habían empezado a construir y habían empezado a construir esas federaciones patronales a partir de los sectores, pues el sindicalismo estaba todavía anclado en los oficios, ¿no? En esa, y el poder plantarse frente a esas patronales con un planteamiento más claro, más general y más global, pues será todo un éxito, ¿no? Para que la gente me entienda más y mejor. Probablemente si no hubiera habido sindicatos únicos, si la CNT no se hubiera organizado en sindicatos únicos, en la huelga de la canadiense que se produce un año después, o algo menos de un año después, no hubiera sido el éxito. Y me explico. Voy a intentar hacer como una especie de clase de historia, ¿no? Y la huelga de la canadiense empieza en una empresa que se dedica a la energía, como no, y a la electricidad, que se llamaba así porque la mayoría de los accionistas eran canadienses y ingleses. Ya habían tenido problemas en la construcción de una presa en la zona de Lleida, pero el conflicto surge porque esa empresa, que tiene un carácter claramente imperialista, lógicamente, llega un momento en que le ofrece a 10 o 15 trabajadores de las oficinas pues que pueden seguir siempre y cuando se rebajen su salario, ¿no? Siempre y cuando su salario no sea igual al que tienen los oficinistas en ese momento. Bueno, ¿qué hubiera podido pasar en otro momento? Claro, ¿qué hubiera podido pasar? Que estos no se hubieran negado. Pero no es eso lo que pasó es que se negaron. ¿Y qué hubiera pasado en otro momento? Pues que a lo mejor ese conflicto no hubiera ido más allá de las oficinas de esa empresa, porque la gente estaba organizada por oficios, y entonces pues ahí estaban los de cuello blanco en este caso, ¿no? Los oficinistas. Pero al estar el sindicato organizado de manera como sindicato único, pues de esas oficinas el conflicto saltó al conjunto de la empresa, porque ya el sindicato en la empresa era uno solo y no 10 sindicatos, y de ahí
saltó al resto de las empresas del sector de la energía y de ahí saltó a otros sectores, ¿no? Empezaron a unirse otros sectores, los tranvías, bueno, muchas empresas porque evidentemente necesitaban la electricidad, etcétera, etcétera. Pero construir toda esa base solidaria que duró 44 días era mucho más fácil desde los sindicatos únicos que desde los diferentes sindicatos de oficio. No sé si me he explicado bien o Sí, yo creo que se sí. puede entender de ahí. Es decir, que una cosa sin la otra, es decir, la potencia ese despegue que hace la CNT a partir del año 18 y de ese congreso, en el que no únicamente se decide eso, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y era una propuesta complicada, porque ahora trataros de imaginar, lo digo porque he trabajado el tema del Congreso de Sants, tratar de imaginar qué pasa cuando unes diferentes sindicatos de oficios. Evidentemente hay gente que se queda sin cargo, hay gente que a lo mejor ha decidido mucho o sabe mucho de su sector, pero sabe de su oficio, pero sabe poco de los otros. Ellos tuvieron que buscar fórmulas, ¿no?, para que estas agrupaciones se aceptaran con normalidad. ¿Cuándo la gente lo tiene más claro? Pues evidentemente cuando se producen conflictos y entonces se dan cuenta pues que lo que podía pasar anteriormente vuelvo a la construcción, ¿no? En algo que estás construyendo que únicamente iban a la huelga los carpinteros y el resto seguía trabajando, pues ahora resulta que no van solo a la huelga los carpinteros, ¿no?, sino que va pues el conjunto de la empresa, de la obra que se esté haciendo, etcétera, ¿no? Según te Entonces estoy eso... oyendo, Emily, perdona que te interrumpa aquí, se me está viniendo a la cabeza que en determinados sindicales, determinados sindicatos, Sí, estamos empezando a ver, o por lo menos en la profesión mía, en la que he trabajado toda la vida, sindicatos no sí, sindicatos únicos, sindicatos de ramas, sindicatos de profesiones de sector, separadas sí, de sectores. Por ejemplo, sindicatos de sí, enfermería, sindicatos de médicos, sindicatos de auxiliares de enfermería, sindicatos de sí, técnicos de laboratorios, sindicatos de técnicos de sí. radiología. Y entonces, cuando van a la huelga, van por sectores. Es decir, eso es un paso atrás, ¿no? Desde mi punto de vista, desde mi concepto del sindicalismo, sí, Sí, porque claramente. por ejemplo, en CGT o en CNT, por hablar de los que conozco, eso no existe. Existe el sindicato No, único de sanidad y agrupa sí, igual a celadores que a médicos, que a enfermeras, que mm, a técnicos, que demás. sí, Por lo sí, sí. tanto, yo a veces discuto con algunos compañeros que me hablan de algunos sindicatos y no quiero que nadie se dé por Sí, mal señalado, pero si quieren también se pueden señalar. Yo estoy viendo en algunos sindicatos que incluso se asocian con combativos que agrupan a sindicatos de médicos de atención primaria. Fíjate, sindicato médico de atención sí, primaria sí, sí, está en sí, tal sindical. Con el sindicato de médicos que va por otro lado, con el sindicato que va por el otro lado, etcétera. Eso es un paso atrás desde nuestro punto de te vista. digo yo, sí, sí, no, y desde el mío también. En aquella época también existían sindicatos, vamos a llamarles corporativos, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña pues estaba el sindicato del CACCI, que era un sindicato que intentaba agrupar a los trabajadores de cuello blanco, ¿no?, dependientes de tal, oficinistas, etcétera. Bueno, y tuvo su relativa importancia, ¿no? Ese es un tema que siempre estará ahí. Yo creo que está más en la actualidad porque, bueno, pues porque vivimos la época que vivimos, ¿eh? Y por tanto, todo el tema corporativo, el tema por un lado individualista y por otro lado el tema corporativo, aquí fluyen pero de una manera directa, ¿no? Y además son alentados, ¿no? Es decir, son alentados pues, por los medios en muchos casos y demás. ¿Por qué?
bueno, porque es decir, la gente que te explica ante esta situación, no, pero es que si yo soy médico, por utilizar los mismos ejemplos que tú ponías, ¿no? Pero si yo soy enfermera, ¿qué hago estando conjuntamente con los médicos? Porque luego en la negociación los médicos van a negociar lo suyo y tal. Y sobre todo, y más importante, ¿qué hacemos aquí con los celadores y celadoras, ¿no? Y con la gente de la limpieza y tal. Claro. Entonces, bueno, todo eso tiene sus serias consecuencias. Primero, que debilitas, porque en vez de estar ahí, en este caso sería el mogollón, vamos a imaginar, de la sanidad pública, pues no, resulta que tienes, ahora hacen huelga 5 días los médicos, mañana hacen huelga 3 días alternos las enfermeras. Lo pongo, Pues no sí, es como así, ejemplo. lo pongo como ejemplo, ¿no? Mm. Y otro día celadores y celadoras y demás. Bueno, pues evidentemente, encima de ti, ¿qué hay? Un servicio de salud valenciano o Servei Català de la Salud o el Ministerio de Sanidad en última instancia. Uno. ¿eh? Mm. Otra cosa es que me digas que, estaríamos hablando de la privada con sus empresas y a pesar de lo cual te seguiría defendiendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué? Pero hay mucha gente que ha entrado en la dinámica que las propias patronales te plantean, que es, hombre, usted no se sindique, es una tontería, o se indica con los suyos, porque luego esto ya lo arreglamos, ya lo podemos negociar, ¿no? De así más de tú a tú, y bueno, pues, Mm. pues claro. Y a O eso sea, no le ellos, cuadra más, ellos no le cuadra más a eso, agrupación profesional, que sí, que el nombre de sindicato. Es decir, sí, pero si te pones agrupación profesional no tienes los efectos legales que si te pones sindicato. Y como la LOLS no dice de cuántos tienen que ser los sindicatos, ni si deben ser de un solo sector o de todos, ni cosas por el estilo, pues ahí hay una cosa absolutamente abierta. Yo he vale. visto en mi sector gente que empieza con una plataforma de interinos, que se cree que los interinos no van a ser interinas, no van a ser nunca defendidas por los sindicatos, etcétera, y que acaban, como en el caso de Andalucía, presentándose a las elecciones, montando un sindicato únicamente de interinos e interinas. Bueno, Bueno, son experiencias. A veces esas experiencias duran 8 o 10 años, luego se hunden, pero ahí están. Mientras tanto, pues, lo que consiguen es lo contrario si hay buena voluntad de lo que de buena voluntad quieren, que es todo lo contrario. no sé si te he interrumpido con este No, 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 paréntesis. no. Me va bien porque yo creo que así a lo mejor yo tengo las cosas como muy claras y en cambio, bueno, estamos hablando para un público diverso y por tanto, pues quizás eso se entiende más, ¿no? Se entiende mejor. Ujú. Evidentemente, eh, por seguir un poco, con la huelga de la canadiense se consiguió por primera vez en este país que se legislara sobre las 8 horas. Duró lo que duró, porque evidentemente luego vino la reacción y demás, y todavía podríamos hoy hablar mucho de la jornada de 8 horas, pero no se consiguió de otra manera. No se consiguió porque alguien se agrupaba en un pequeñito sector para ver si aquí lo consigo, es decir, se consiguió de manera genérica, pues porque, porque esta gente utilizó la fuerza que da la unidad, ¿no? Y que da el estar organizados y bien organizados. No sé, otro tema que a mí me parece muy interesante, si te Mm. parece, Sí, es lo que en su momento le fue muy criticado, incluso internamente dentro del propio sindicato de la CNT, y que vino a ser llamada la declaración política de la CNT, ¿no? Es decir, por gente, digamos, que estaba en posiciones más maximalistas que seguí, fue llamada así. Me explico. Una conferencia sindical en Zaragoza en el año 22 y allá se presenta una ponencia que suscriben Seguí, Peiró, Pestaña y Viadiu, 4 sindicalistas catalanes muy amigos en ese momento, bueno, y a lo largo de prácticamente toda su vida. Y
¿qué decía esta ponencia? Voy a tratar de resumirlo, ¿no? Lo que decía es que la CNT debía intervenir en todos los aspectos que afectaban a la clase trabajadora. Es decir, que la CNT no era su sindicato mientras que estaban en el puesto de trabajo, sino que era su sindicato full time, ¿no? Las 24 horas. Y por tanto era un sindicato que tenía derecho a intervenir sobre cuestiones como el precio de los alquileres, el aumento de la carestía de la vida, etcétera, etcétera. Esta concepción del sindicalismo, que en general la mayoría del sindicalismo que conocemos en la actualidad lo ha abandonado, que provenía también, no era absolutamente creado por ellos, sino que provenía también un poco de lo que la CGT francesa había hecho hasta la Primera Guerra Mundial, es súper interesante, ¿no? Muy interesante, porque implica eso, es decir, implica yo no me preocupo y por tanto aquí, pues evidentemente los sindicatos corporativos de los que hemos hablado antes, pues ya te puedes imaginar que yo soy tu sindicato este rato y a mí luego ya no me vengas a decir nada más, ¿no? Entonces es esa declaración que ya te digo tuvo muchas críticas por sectores más maximalistas o más puristas, como queráis decir, ¿no? Porque parecía que se quería entrar en política. No era eso lo que se decía, sino que se venía a decir la CNT tiene sus instrumentos para intervenir sobre eso y los va a utilizar. Y sus instrumentos pues, eran la huelga, la presión, la movilización, la negociación, evidentemente todo aquello que tenían en sus manos. Yo creo que ese texto es otro texto fundamental, ¿no? Y como veo que se nos va tirando el tiempo encima, diría una tercera cosa sobre ese libro, ¿no? que es algo que Seguí dice en los años 20, especialmente en unas charlas que él hace, él está en prisión varias veces, y una de ellas se tira casi un año en la prisión de La Mola en Menorca, y allí para pasar el tiempo y demás, porque bueno, además eso ha sido así en la historia del movimiento de las izquierdas, del movimiento sindical, ¿no? Cuando uno pasaba mucho tiempo, pues lo que hacía era intentar leer, ordenar sus ideas, se producían, si tenían la posibilidad, en ese momento la tuvieron, pues se producían conferencias, es decir, cada uno se preparaba un tema y entonces hay una conferencia que él hace en La Mola y que el compañero toma el dictado más o menos y luego entre los dos la acaban de alinear, donde él plantea un poco cuál es ese papel, o sea, cuál es ese triple papel que él entiende de una organización sindical, ¿no? Él entiende que, en primer lugar, una organización sindical es un sitio al que yo voy solidariamente y me sirve para resolver mis problemas laborales, pero también me sirve para establecer esa conjunción, ¿no? con otra gente de la clase trabajadora. En segundo lugar, él cree que ese debe ser un espacio de formación. Y cuando habla de formación, no solamente está hablando de formación intelectual, sino también de formación técnica. Esta era una gente que lo entenderéis cuando hable del tercer paso. Y el tercer paso, probablemente, seguramente que hoy le diríamos que la sociedad se ha complicado bastante más y que eso que él proponía sería más complicado. No absolutamente imposible, pero sí más complicado. Él creía que los sindicatos eran quienes habían de gobernar esa sociedad revolucionaria del futuro, ¿no? Y por tanto, para eso deberían estar preparados técnicamente, preparados intelectualmente, tener un conocimiento brutal de su sector, de cómo se producía, de qué se producía, de por qué se producía y por tanto cambiar todo aquello que ellos consideraban que no era necesario, etc. Lo digo porque yo veo aquí, veo en esta conferencia que Peiró hace, un poco como el origen intelectual de lo que luego serán las colectividades, ¿no? Y
¿por qué me voy aquí? Pues porque, como igual que hice en la charla en Valencia, yo reivindico que, como historiador, reivindico que creo que buena parte de, que quizás desconocemos una buena parte de estos y estas sindicalistas, ¿no?, de los años 20, pero que son la base de mucho de lo que después pasó en el 36. Algunos llegaron, como Peiró, Pestaña, y por tanto ahí tenemos su trabajo en la etapa del 36 al 39, pero que esa idea de lo que había que hacer y cómo había que hacer y por qué había que formarse para poder hacerlo, está aquí, ¿no? Está en esta gente. No digo que Seguí fuera el único que lo pensara, desde luego que no. Vamos, estoy convencido que los demás de los que he hablado coincidían completamente con él, pero sí que lo expresa, ¿no? Sí que es uno de los que tenemos que lo expresa de una manera más clara, más diáfana y tal. Y esa me parece también una aportación muy interesante, muy importante de Seguí a lo que vendrá después, ¿no? Muy bien, queda claro. Es decir, lo que acabas de decir, estar preparados para hacer funcionar Claro. o que la sociedad siga funcionando, pero desde la colectividad, desde la Claro. dirección o la dirección, no sé si se puede decir, la organización del sindicato, y que no solo debes estar sindicado, sino que debes de saber cómo se produce todo lo que en lo que tú trabajas, conocer todo el mecanismo. Eso posibilitó precisamente que muchas fábricas mejoraran, no solo siguieran produciendo, sino que mejoraran la producción. Si alguien lee de historia, muchos propietarios cuando volvieron se sorprendieron y recuperaron cuando se perdió la guerra, todo bueno, y recuperaron sus industrias, se quedaron sorprendidos de cómo estaba aquello, es decir, cómo había evolucionado y que había mejorado mucho la producción incluso, ¿no? Bueno. Sí, para rematar, hay muchas ideas, ahora no es Seguí, es Peiró, pero hay muchas ideas brillantes en esta gente, o sea, muy interesantes. Por ejemplo, Peiró es el primero que yo he leído que habla de crear, utilizan la expresión inglesa label, es decir, un sello del sindicato en un producto para asegurar a los consumidores, trabajadores y trabajadoras, que eso está hecho en condiciones, ¿no? Este es un tema que hoy nosotros estamos utilizando en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para determinados consumos, bueno, determinada gente que decide agruparse de determinada manera y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, pues yo estoy en una cooperativa de consumo que entre los criterios que establece para comprar, uno de los criterios que establece es que en el caso de que sea una cooperativa o incluso en el caso de que sea una empresa a la que se compra, quede claro que las relaciones laborales que se establecen ahí son correctas. Es decir, que no hay ningún impedimento para la actividad sindical, para la defensa sindical y tal, ¿no? Y por supuesto los términos de calidad, ¿no? Entonces, yo creo que esta gente, no voy a decir que 100 años antes estaban pensando en algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo ahora y además en pequeña escala, y ellos lo querían a nivel general, pero casi se podría decir. Y por eso creo que es bueno leerlos de vez en cuando y volver a la historia y volver a recuperar sus vidas. No es tanto el tema del asesinato como su trabajo, ¿no? Como su trabajo sindical, su trabajo social, su coherencia y todo esto. Muy bien, dejamos entonces este tema aquí, ¿te parece? Aunque se podía hablar, como me has dicho, no sé, creo que a micrófono cerrado podías estar hablando de Seguí durante horas, pero no va a ser así. ¿Le ponemos un poco de música? De acuerdo, muy bien. Y nos vamos con el segundo y va a ser el último tema, unos 15 minutos como mucho. ¿Qué es eso del pacto de rentas? Me metéis en cada berenjenal que al final voy a tener que estudiar para hacer un programa. Cuéntamelo porque Bueno, tú te lo sabes, tú te lo sabes.
No, a ver, yo sé algunas cosas y voy a situar una serie de preguntas en medio. O sea, cuando yo te he propuesto que habláramos de este tema es porque la semana pasada el señor Pedro Sánchez, en su comparecencia semanal, o no sé si es de las mensuales, no sé, en una de estas, creo que era de esas que le preguntan, de la interpelación al gobierno, que me parece que son mensuales, el miércoles de la semana pasada. Él, hablando de la situación en Ucrania y tal, pues situó, pues quizás deberíamos plantearnos un pacto de rentas, ¿no? Porque la cosa viene dura, el conflicto en Ucrania, más la reacción, las sanciones económicas, etcétera, pues va a suponer, bueno, pues que determinadas cuestiones básicas, como de alguna manera ya estamos viendo, básicas para nuestro tipo de sociedad, ¿no? Como es el gas, la electricidad, etcétera, bueno, va a faltar de momento porque el conflicto está situado donde está situado. Pero bueno, ya yo, por ejemplo, el otro día me enteré que uno de los principales productores de aceite de girasol es Ucrania, y que resulta que bueno, es el aceite que se utiliza para los fritos, y para acompañar determinados productos de picoteo que utilizamos, etcétera, con lo cual, bueno, los empresarios ya conocemos del sector, hablaban de que había que aumentar el precio de la bolsa de patatas fritas, en no sé qué, restaurantes que decían, pues ahora vamos a eliminar determinadas cuestiones fritas de las comidas. Bueno, eso tampoco estaría tan mal, ¿no? Eso es un paréntesis mío. Y demás. Entonces, el señor Pedro Sánchez se saca el pacto de rentas, ¿no? Claro. Bien, si uno se va al programa con el que el señor Pedro Sánchez se presentó para presidente del gobierno, y acude, cosa que yo he hecho, y acude y busca si en el programa del PSOE había alguna cosa de pacto de rentas, pues resulta que sí que hay un apartado dedicado al pacto de rentas. Y en ese dice, resumiéndolo mucho, dice garantizar subidas salariales por encima del IPC para recuperar el poder adquisitivo. Eso es cuando vamos de campaña, ¿vale? Por encima del Claro, IPC, no del IPC, sino sí, recuperar por encima del IPC, porque en ese momento el PSOE estaba que lo tiraba, y entonces ellos se plantean, cosa que evidentemente tienen razón, que llevamos, o se lleva prácticamente del año 10 más o menos hasta la actualidad, es decir, dentro de poco, bueno, ya están siendo 12 años en el cual se ha perdido poder adquisitivo, ¿no? Primero por la crisis de los Salomons y compañías, y luego la pandemia, etcétera, etcétera. Luego de la primera no te recuperas, entras en la segunda, etcétera. Entonces, claro, esto era guay, o sea, donde hay que firmar, ¿no? Vamos, no hay ningún problema. Pero claro, cuando él lo dice, ligándolo a la problemática que se puede generar, a lo que de hecho se está generando a partir del conflicto surgido por la invasión de Putin y compañía en Ucrania, entonces, bueno, te puedes temer lo peor, ¿eh? Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de lo posiblemente peor? Y algunas preguntas y algunas reflexiones que yo voy a hacer al respecto. Sabemos que el lunes de esta semana ha habido una reunión en la Moncloa, y no sabemos nada de parte del gobierno. O sea, se reunió por un lado representantes del gobierno, por otro lado representantes de comisiones y UGT y representantes de la COE y de la CEPIME. A la salida solamente hicieron declaraciones en los representantes de comisiones y UGT y los de las patronales, ¿no? Os voy a contar eso porque a lo mejor no ha sido con el tema de la guerra de Ucrania y con otras cosas, pues no ha sido un tema de esto en lo que os hayáis fijado mucho, ¿no? Parece ser que hay todo el mundo, sindicatos y patronales, sindicatos oficiales y patronales, se plantó en el sentido de decir los salarios no se tocan, o sea, los salarios no pueden entrar en esta negociación.
tenemos que me parece que ya es el quinto acuerdo nacional de negociación colectiva y por tanto es ahí donde toca hablar de los salarios. Por tanto, aquí no vayamos a jugar ahora que el proletariado os tenéis que bajar los salarios porque claro, aquí va a venir una crisis y entonces bueno, todo el mundo tiene que poner algo de su parte. Ya sabéis lo típico del yate, ¿no? Que todo el mundo rema. No, reman los que reman, ¿no? Bien, no obstante, también hay declaraciones de la patronal y la patronal dice lo mismo, ¿no? Esto nos toca a nosotros, aquí el gobierno no se puede, hasta ahí están de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que luego pues hay alguien de la CEPIME, por ejemplo, que representa a la CEPIME en esa reunión, dice, claro, y esto de seguir hablando del IPC, esto es una locura, así no podemos seguir, es que no puede ser el IPC en todos los lados, porque si no hay productividad, porque, bueno, estas cosas. O sea que yo tampoco estaría muy tranquilo con el hecho de que todo el mundo haya dicho que no se va, que hay negativa a incluir los salarios. Creo que lo han dicho más por autonomía negociadora, ¿no? Porque esto ya lo negociamos nosotros o ya lo imponemos, según qué casos, y tal que por otras cosas. Da la impresión de que de lo que se deduce a la salida y de lo que nos explican, el gobierno no tiene un argumentario. Es decir, el gobierno no pues ha sacado ahí un titular bonito, que además, mira tú por dónde, ya estaba en el programa del PSOE. No creo que Unidas Podemos lo llevaran así con ese nombre. Y entonces no tienen muy claro por dónde tirar. Es decir, saben que se nos avecina una crisis, ¿eh? Bueno, si no estaba ya instalada, porque yo creo que estamos viviendo en una permanente crisis, si contamos pues, cuestiones ecológicas y de otros tipos, pero entonces quieren hacerle frente de alguna manera que pueda entenderse como un gran pacto de Estado, ¿no? Y no queda claro por dónde van a ir. A mí se me ocurre, bueno, por ejemplo, os preguntaréis, ¿se ha hablado de la inflación ahí? Pues no. Es decir, entre las propuestas del gobierno no iba el vamos a controlar la inflación, porque para que la gente me entienda, ¿no? Que no estoy huyendo, no estoy fugiendo de estudio. Es decir, no importa únicamente cuál es mi salario, importa cuál es el precio del coste de la vida, porque bueno, a mí ya me pueden subir el salario por encima de un supuesto IPC que además siempre es en noviembre, nunca es en diciembre y todo este tipo de cosas. Pero si evidentemente la inflación se dispara, como parece que estamos en esa dinámica, ¿qué sentido tiene? Es decir, el gobierno, por ejemplo, vayamos por partes, ¿no? Es decir, en esa especie de pacto de rentas, el gobierno se compromete a controlar la inflación en la medida de sus posibilidades, que son bastantes más de las que nos quieren hacer creer. Pongo un ejemplo. Por ejemplo. Sí, el tema del precio de la electricidad. Sabemos que el tema del precio de la electricidad es tremendamente dudosa y aparte sabemos que las empresas eléctricas han ganado miles de millones el año pasado, solamente el año pasado, en plena pandemia, cuando había gente que no podía trabajar, etcétera, etcétera. El gobierno le mete mano a eso y, por ejemplo, por poner un ejemplo, una eléctrica no pasa toda su producción a producción con CO2 que le corresponde un determinado precio o no pasa toda su producción a producida por gas cuando también tiene, pongamos, otro Sí. tipo de... ¿no? Por ejemplo, la nuclear que le sale muy barata y la solar o la eólica que le sale muy barata y la pone a precio de gas. Claro, claro. Y Es la la más cara. ponemos toda a precio de gas. Es decir, bueno, va a haber... Gracias, Manolo. Muy bien. Que, digo, decir, va a haber intención por parte del Ejecutivo de controlar este tipo de cosas, va a haber intención por parte del Ejecutivo de controlar gastos suntuosos, cosas que a lo mejor ahora mismo nos sobran en una situación ante estas y por tanto frenar sobre todo ese aspecto. Cuando hablamos de pactos de renta,
vamos a entrar ya de una puñetera vez en el impuesto de sociedades, en dejar de tener el impuesto de sociedades más barato de toda la Unión Europea o más bajo de toda la Unión Europea. Vamos a entrar en serio con eso. Es decir, se va a atrever este gobierno a no solamente tener un impuesto sobre sociedades patrias, sino sobre sociedades de las grandes multinacionales que están aquí llevándose el oro y el moro y que no tienen ningún tipo de problema tal. Es decir, eso entra, o por poner un ejemplo, cuando hablamos de salarios, por ejemplo, como me quedé el otro día con ganas, pues lo voy a decir ahora, porque no nos dio tiempo de decirlo, que los jefes de la banca española han ganado el año pasado 54 millones de euros, de los cuales 32 millones en salarios, 8,8 en bonos y 13 en aportaciones a planes de pensiones. El gobierno se atreve a eso. Han ganado los jefes, dices, no la banca. Los jefes, sí, no. Bueno, y los accionistas, entre todos juntos, han ganado de todos 20.000 millones. Es decir, cuando hablamos de un pacto de rentas, ¿estamos dispuestos a meterle mano a esos 20.000 millones o no? ¿O estamos hablando de un pacto de rentas como siempre? Que las cosas vienen mal dadas y tú te quedas con el sueldo del año pasado y del anterior e incluso si hiciera falta, pues se podía plantear que a lo mejor tendrías que bajártelo porque, claro, el producto que estamos haciendo ahora mismo no tiene salida o tiene tales dificultades o tiene las otras, ¿no? Es decir, yo creo que esa es, en resumidas cuentas, la gran incógnita de a lo que está jugando en estos momentos yo creo que más el PSOE que nadie, pero bueno, el gobierno, más que nadie del gobierno de coalición, pero el gobierno, y si eso va a ir a algún sitio, va a ir, en realidad va a ir a algún sitio, o simplemente es un medalleo. Pero también es cierto que hay que decir que si no hay nada, también es tremendamente peligroso. O sea, yo creo que un pacto social ahora mismo es imposible en este país y las condiciones no dan para eso, al menos un pacto social en el sentido que yo lo entendería beneficioso para la mayoría de la gente, ¿no? Pero también entiendo que el sálvese quien pueda puede ser brutal. Puede ser brutal. Y ahí estamos, ¿no? Ante esa situación estamos. Yo quería hablar de ello por alertar, porque es una cosa que está ahí, que está pasando muy por lo bajines, que yo creo que con la reunión del lunes no se ha acabado, que va a haber algunas reuniones más, que sabemos que nosotros conocemos a gente que le gusta mucho sentarse en esas sillas y en esos sofases y en esas alfombras. Y bueno, pues atentos y atentas. Bueno, pues dejamos el tema ahí, pendiente de a ver lo que va a ocurrir próximamente, quién va a hablar de ello, si es un tema a tratar en los medios, si salta a la opinión pública y se mueve más que en sectores concretos y muy en quinto plano en las informaciones, o porque claro, ahora con la información que tenemos, todo se va a Ucrania y poco más. En fin. Sí, decir que ha habido 2 o 3 editoriales de periódicos favorables. Sí. El Mundo, El País, y ahora no recuerdo el tercero. Cuando dices favorables, ¿qué quieres decir? Quiero decir que aunque sabéis que no todos ellos, especialmente El Mundo, son muy amigos de Pedro Sánchez, pues han considerado que sería una medida muy oportuna. Pero en el sentido de que... No, ellos no explican cómo tiene que ser el pacto social, porque ¿para qué lo van a explicar, Manolo? Ellos saben cómo tiene que ser un pacto social, que es que los que cobran menos sigan cobrando menos, ¿no? Pero te quiero decir,
Bueno, que como esa en la editorial no sensación. planteaban esos 20.000 millones de los accionistas No, de la no, banca, no, por ni, Dios. ni la cuestión de la electricidad, ni eso Eso no. son tonterías. ¿Tú cómo vas a frenar al mercado? El mercado es un caballo salvaje. Es que, vamos, Muy, la belleza de un muy caballo bueno, ahí al galope, tío. Eso muy bueno. no se puede parar. Eso solo se para cuando el caballo se cae, se parte una pierna o dos y entonces vas y le dices, perdón por el caballo, como ejemplo, ¿no? Y entonces vas a papá Estado y le dices, hombre, que yo necesito otro caballo para correr. A ver, aporta aquí un poquillo, ¿no? Está claro. No, en el sentido ese, es decir, hostia, qué estadista que tenemos, que propone esto, aquí las cosas van a venir así, hay que amarrarse el cinturón, aquí todo el mundo nos vamos a amarrar el cinturón, estas cosas que ya hemos visto Vamos a más de una remar vez. todos juntos porque todos vamos en el mismo barco. Exactamente, Lo que exacto, pasa es que exacto. unos van remando, como tú has dicho, otros en el Claro, sótano del barco, si es que tienen sótano los barcos, y los otros van en primera disfrutando del en paisaje. primera arriba y tomándose sus daiquiris Vale. tranquilamente. Muy bien, Emily. Acabamos así, ¿te parece? De acuerdo, ¿Quieres pues aportar algo más o decir algo más? no, 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 me parece bien. Solo alertaba, ¿no?, de esto porque a lo mejor tenemos que volver a hablar de ello. Sí, seguro que sí. Bueno, pues lo dicho, nos oímos la próxima semana. Venga, hasta Que la vaya, próxima semana. que vaya Un bien, que haya abrazo, salud, un abrazo. salud, un abrazo. Bueno, de la radio nos hemos ido y de aquí también nos vamos, ¿vale? Espera que pare la Vale. grabación.